Conrad Curze observó las Thunderhawk en el hangar con la mirada perdida, como si ya estuviera viendo el futuro en sus sombras. Akame, aún llena de rabia, esperó. Odiaba su silencio. Odiaba como siempre parecía hablar en acertijos, disfrutando de su ignorancia. Pero entonces, sin girarse del todo, su voz rasgó el aire como una cuchilla afilada. Tu mundo se ha revelado. Akame sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por un instante, creyó haber escuchado mal. Curze sonrió levemente al notar su reacción. No hace mucho. Una insurrección. Algo insignificante, Akame sintió que su respiración se volvía más pesada. ¿Su mundo, revelado? Había creído que después de la conquista, después de la llegada de estos monstruos, todo había terminado. Pero no. Aún había quienes peleaban. Aún quedaba alguien resistiendo. Los cicatrices blancas asustaron a los xenos que los atacaron y los ultramarines ya se dirigen hacia allá para recuperar el orden. Curze continuó, su tono impasible, pero el trabajo nos corresponde a nosotros. Akame alzó la mirada. ¿Nosotros? Curze finalmente la miró, sus ojos iluminados por la tenue luz del hangar. Tú vas a abordar una Thunderhawk. Akame sintió su estómago hundirse. ¿Para qué? La sonrisa de Curze se amplió, como si ya hubiera escuchado esa pregunta en sus visiones 1000 veces antes. Para imponer orden. El aire se volvió frío. Akame sintió su cuerpo temblar, pero no de miedo. De ira. Porque entendió lo que eso significaba. Curze la estaba enviando de vuelta a su mundo. Pero no como una salvadora. Sino como verdugo. Un eco metálico resonó en el hangar. Pasos. No eran los de un simple guerrero. No eran apresurados ni pesados. Eran calculados, fluidos, con la naturalidad de un depredador que sabía que no tenía que apresurarse para atrapar a su presa. Akame sintió un escalofrío recorrer su cuerpo antes incluso de girarse para mirar. Se estaba acercando a alguien peligroso. De entre las sombras emergió un Astartes distinto a los demás. No tenía la solemnidad profética de Curze ni la arrogancia grandilocuente de Eidolon. Era algo intermedio. Un asesino que disfrutaba su trabajo. Su armadura negra estaba adornada con los emblemas de la octava, y unos guantes rojos que resaltaban su armadura, aún así no era un simple guerrero. Su porte, su confianza absoluta en cada movimiento, lo delataban como alguien de alto rango. Curze no se giró, pero su tono adquirió un matiz diferente cuando habló. Primer capitán. Akame sintió que la temperatura del hangar bajaba con la llegada del recién llegado. Sevatar. El príncipe cuervo. El comandante general de la octava legión. Uno de los guerreros más letales de toda la gran guerra. Akame no pudo evitar observarlo con cautela. No era como los demás amos de la noche. Curze era una sombra viviente, un monstruo envuelto en misticismo y fatalismo. Pero Sevatar era algo más tangible. Más real. Más letal. Cuando habló, su tono no era el de un verdugo que disfruta del sufrimiento ajeno. Era burlón. Ligero. Pero detrás de esa voz, había un filo afilado como una navaja. Voy a tener que escuchar otro de tus discursos, mi señor. Porque ya casi me dormía con el último. Akame vio como Curze esbozaba una leve sonrisa. Sevatar se detuvo junto a ellos y la miró, así que esta es nuestra asesina. Akame no respondió. No quería darle el placer de una reacción. Sevatar la estudió un segundo más antes de soltar una suave risa. Si va a viajar con nosotros, al menos espero que sepa cómo mantener el ritmo. Curze finalmente se giró hacia su primer capitán. Ella aprenderá. Akame sintió la mandíbula apretarse. Sabía lo que significaba. No tenía opción. Iba a regresar a su mundo. Pero no como ella había imaginado. No como la liberadora. Sino como un instrumento del imperio. Akame sintió el peso de cada paso mientras se dirigía a la Thunderhawk. Curze no la siguió. Se quedó en el hangar, observándola en silencio. No necesitaba decir nada más. Había decidido su destino. Regresaría a su mundo, pero no como ella había soñado. No como la vengadora de su gente. Sino como una herramienta de la octava legión. Se detuvo al pie de la rampa, sintiendo la vibración de los motores encendiéndose. El aire dentro de la nave era denso, cargado con el olor del aceite de las servos y la bruma de los sistemas de enfriamiento. Era una jaula de acero que la llevaba directo a un infierno que ya había vivido. Antes de subir, miró una última vez a Curze. Él seguía de pie en la penumbra, su figura apenas iluminada por las luces del hangar. No dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa que lo decía todo. Akame cerró los puños y subió a la nave. Dentro, los amos de la noche ya estaban preparándose.
Eran sombras vivientes, cazadores sin piedad. Ninguno de ellos la miró con interés. Para ellos, no era nada, pero una figura en particular sí la observó. Sevatar, el primer capitán de la octava, el príncipe cuervo, el guerrero más letal de la gran guerra después de su propio primarca. El hombre que lideraría esta misión, se encontraba recargado contra el casco de la nave, con los brazos cruzados. Su presencia no era opresiva, pero sí imponente. Había algo en él que la diferenciaba de los otros amos de la noche. No era solo un monstruo. Era un asesino con un sentido del humor que solo hacía que su peligrosidad aumentara. Cuando la vio entrar, inclinó levemente la cabeza, sus ojos brillando con la tenue luz roja de su visor. Vaya, vaya. La pequeña asesina sube a la jaula. Akame lo ignoró y tomó asiento. No tenía ánimos para sus juegos. Sevatar sonrió levemente, como si su silencio le divirtiera. Pero en el fondo, la estaba analizando. Cuando la Thunderhawk despegó y se elevó hacia la nave de Lord Sevatar, Akame sintió que algo dentro de ella se retorcía. Iba a volver a su mundo. Pero no como lo había querido. No como la salvadora. Sino como el juicio de la octava. El hangar seguía envuelto en la penumbra, solo iluminado por las luces frías de las Thunderhawk y el resplandor de los motores. Curze se quedó allí, inmóvil, observando cómo la nave Umbrea Insidor de Sevatar desaparecía en la oscuridad del espacio. Su expresión no mostraba emoción alguna, pero sus ojos reflejaban la certeza del futuro. Entonces, otro sonido rompió el silencio. Pasos pesados. Un Astartes emergió de entre las sombras del hangar, su armadura azul oscuro con reflejos negros destellando bajo la tenue iluminación. Se movía con la disciplina de un soldado, pero con la autoridad de un veterano que ya no se asombraba de nada. Era el capitán Shang. Uno de los comandantes más leales de la octava legión, un guerrero que había probado su valía incontables veces en la Gran Guerra. Se detuvo a unos pasos de su primarca y golpeó su pecho en un saludo marcial. Mi señor, las nuevas armas están listas. Curze inclinó levemente la cabeza, su expresión aún envuelta en sombras. Shang no era como Sevatar. No tenía su sarcasmo ni su insolencia, pero era un guerrero implacable. Un comandante que ejecutaba las órdenes de su señor sin vacilaciones. El primarca dejó que el silencio se extendiera por unos instantes antes de responder. Muy bien, capitán. Sus ojos brillaron con una luz depredadora. Preparen la oscuridad. Shang asintió sin dudar. Él ya sabía lo que eso significaba. ¿Nuestro destino, mi señor? Curze alzó la mirada hacia las estrellas. Partiremos inmediatamente a apoyar a Rus. El capitán Shang no hizo preguntas. No era necesario. Los amos de la noche no peleaban por gloria. No peleaban por honor. Peleaban para traer justicia en la única forma que el universo entendía. El miedo. Con un asentimiento, Shang se giró y salió del hangar, su voz resonando mientras transmitía la orden a la legión. En lo alto, las luces de la nave insignia de la octava comenzaron a encenderse. La oscuridad estaba despertando. Y el juicio de los amos de la noche estaba a punto de caer. El vacío se extendía como un océano de sombras, inmóvil y absoluto, pero la Fortis Tectius lo atravesaba con la inevitabilidad de un coloso. No era solo una nave de guerra, sino un monumento en movimiento, un bastión de adamantita y disciplina forjado en los astilleros de ultramar. Sus motores rugían con el poder de una tormenta contenida, su casco resplandecía bajo la luz de una estrella moribunda, y su curso era fijo, el corazón de la rebelión. El mundo estaba sumido en la revuelta. Su líder, el gobernante Mordan de la octava legión, fue asesinado y sus habitantes habían elegido la insensatez de la independencia. Peor aún, en los bordes de sus desiertos y montañas, vestigios de la invasión Tau aún persistían, como veneno en una herida abierta. Marius Gage observaba la proyección del planeta en la hololítica central del puente de mando. Cada ciudad, cada cadena montañosa, cada estructura militar quedaba resaltada por los pictogramas que proporcionaban los últimos datos de la inteligencia orbital. No era un simple mapa, era un campo de batalla aún por marcar con fuego y sangre. La sala a su alrededor vibraba con actividad.
Los oficiales de la flota, uniformados y marcados con laureles de servicio, trabajaban en sus estaciones de mando. Las órdenes eran transmitidas con una gran eficiencia. Ajustes en la trayectoria, cálculos de impacto atmosférico, distribución de refuerzos entre las cubiertas de desembarco. Las voces eran medidas, sin duda ni vacilación. Este era su deber. Los navegantes, con sus cráneos implantados en los tronos de augurios, susurraban las últimas coordenadas de aproximación, sus mentes entrelazadas con los sistemas de la nave. Los ultramarines, los verdaderos hijos de Guilliman, estaban listos. En las cubiertas inferiores, las escuadras de asalto revisaban sus armas, los veteranos de la legión repasaban los planes de batalla en las pantallas tácticas y los capitanes transmitían las directrices con la severidad que solo siglos de servicio podían otorgarles. La guerra era su naturaleza, y la guerra estaba cerca. Situación orbital. Gage habló con la firmeza de una orden ya decidida. El comandante naval, un veterano de múltiples campañas, enderezó la espalda. No hay amenazas espaciales, señor. La órbita está limpia, los restos de la flota Tau fueron barridos por los cicatrices blancas antes de su retirada. Sin embargo, han detectado defensas terrestres aún activas. Escudos antiaéreos en las capitales y baterías de cañones de largo alcance en al menos 3 sectores confirmados. Gage no desvió la mirada del planeta. Nuestras órdenes son claras. La insurgencia será sofocada. No debe quedar ninguna resistencia en la superficie. Se giró hacia otro oficial, su capa de mando ondeando con el movimiento. Fuerzas de desembarco. Las escuadras de asalto están listas, señor. 2 compañías preparadas para el asalto inicial. Los Dreadnoughts han sido asegurados en las cápsulas de despliegue. El capitán Claudian liderará el primer ataque. Divida las fuerzas. La voz de Gage no era una sugerencia, era una afirmación de hierro. Los veteranos descenderán en la capital y asegurarán la infraestructura principal. Las escuadras tácticas barrerán los sectores exteriores. Los Dreadnoughts caerán sobre las baterías de artillería y las silenciarán antes de que podamos establecer. La Fortis Tetius emergió del vacío con la solemnidad de una reliquia de guerra. Su casco azul cobalto, marcado con los laureles de la victoria, reflejaba la tenue luz del sol del sistema. Bajo ella, el planeta giraba lentamente, aún cicatrizado por los ecos de la batalla. Los cicatrices blancas habían llevado la guerra más allá de sus cielos, persiguiendo a los Tau por las estrellas. Ahora, el mundo quedaba en manos de los ultramarines, quienes tenían la responsabilidad de restablecer el orden imperial. No quedaban ejércitos organizados de Xenos, pero la guerra había dejado estragos. Las infraestructuras estaban dañadas, las comunicaciones colapsadas en muchas regiones, y entre la población aún se ocultaban elementos insurgentes que se aferraban a la idea de independencia. El imperio no destruiría lo que podía recuperar. Pero tampoco dejaría lugar para la disidencia. Puente de mando, Fortis Tetius. Los pictogramas proyectaban una imagen detallada del planeta. Ciudades fracturadas, instalaciones militares a medio funcionamiento, y sectores rurales donde aún había señales de actividad hostil. Las fuerzas de los ultramarines no descenderían a un campo de batalla abierto, sino a una reconstrucción supervisada por el Imperio, con la precisión de una operación quirúrgica. Marius Gage se mantenía en el centro del puente, su figura imponente proyectada contra la luz de los monitores. No hablaba, no se movía. Su mente trabajaba a una velocidad calculada, absorbiendo cada variable de la misión. Un oficial de inteligencia se cuadró ante él. Señor, hemos detectado múltiples señales de resistencia dispersa. Son grupos pequeños, posiblemente insurgentes locales. Sin liderazgo estructurado. La infraestructura planetaria aún es recuperable, pero la administración imperial está colapsada. Requeriremos una intervención total en el gobierno y las comunicaciones. Gage asintió lentamente. ¿Se han establecido contactos con las autoridades leales? Hemos identificado facciones que intentan restaurar el orden, pero carecen de medios. La mayoría de los centros de mando fueron destruidos en los bombardeos previos a la retirada de los Xenos. El comandante giró su atención a los oficiales de despliegue. Nuestros objetivos son claros. Vamos a estabilizar este mundo, no a reducirlo a cenizas. Procedan con el desembarco en las zonas seguras y aseguren las infraestructuras críticas. Las fuerzas insurgentes serán neutralizadas con precisión. No queremos desperdiciar recursos en una guerra prolongada. El oficial transmitió las órdenes sin dudar. En las cubiertas de la Fortis Tertius, las cápsulas de desembarco y los Thunderhawks comenzaron a moverse.
Las primeras oleadas de ultramarines tocaron tierra en formaciones precisas. Los escuadrones tácticos aseguraron las rutas de transporte, mientras los capitanes de compañía establecían contacto con las autoridades supervivientes. La Fortis Tertius, restableciendo el orden en el mundo recuperado, descenso, órbita baja. Las luces de emergencia parpadearon en el interior de las cápsulas de desembarco. El metal vibraba con un ritmo constante, la gravedad artificial fluctuaba levemente con cada corrección de trayectoria. Dentro de cada una, los ultramarines permanecían inmóviles, en filas compactas, sus manos firmemente sujetas a sus armas. El capitán Claudian revisó su visor táctico. La interfaz proyectaba los puntos de desembarco en la capital, superpuestos con las últimas imágenes enviadas por los Thunderhawks en reconocimiento previo. Se podían ver las calles devastadas, los restos calcinados de los combates pasados. Más abajo, los supervivientes imperiales se movían entre los escombros, algunos buscando refugio, otros esperando la llegada del imperio. Las fuerzas rebeldes habían tomado posiciones en varias zonas estratégicas, pero no estaban organizadas. Había caos en sus movimientos, dudas en sus líneas. La voz de un operador del puente de mando rompió el silencio. Comandante Claudian, las fuerzas en la superficie han detectado su descenso. Algunos intentan huir. Otros, se están preparando para luchar. Claudian giró levemente la cabeza, observando a su escuadra dentro de la cápsula. Esta no es una purga, es una restauración. Su voz era fría, firme, pero no carente de propósito. Los que suelten sus armas vivirán. Los que elijan resistirse, no tendrán una segunda oportunidad. Los marines no respondieron, no necesitaban hacerlo. Un zumbido metálico recorrió la cápsula. Liberación en 5, el suelo bajo sus pies se inclinó ligeramente. 4, Claudian ajustó su postura, su volter asegurado. 3, la cápsula se sacudió, la atracción gravitatoria del planeta jalándolos. 2, el peso del momento se hizo tangible. No había marcha atrás. 1, con un rugido ensordecedor, las cápsulas de desembarco fueron lanzadas. Las torretas orbitales permanecían silenciosas, sus sistemas automatizados rastreando el vacío. Este mundo había caído 2 veces en un solo año. Primero fue la Octava Legión. Su llegada fue rápida y brutal, una noche de terror en la que el viejo orden fue borrado de la existencia. El emperador, el ministro, el general Budo, la resistencia del Este, todos eliminados. Después, vinieron los Tau, como depredadores oliendo una presa debilitada. Intentaron tomar el mundo, pero los cicatrices blancas los expulsaron en una persecución despiadada, cazándolos por las estrellas. Lo que quedó atrás fue el caos. Sin una autoridad central, el mundo se sumió en la completa anarquía. Con la muerte del gobernador Mordan y la mayoría de las fuerzas imperialistas, los restos del imperio, comisarios, oficiales y soldados de las fuerzas planetarias, quedaron varados en su propia guerra. Cada día se convertía en una batalla de supervivencia. Los insurgentes crecieron. Antiguos usuarios de Teidus, sobrevivientes de la purga de los amos de la noche, emergieron de las sombras. Ya no luchaban por restaurar el viejo imperio. Ahora solo luchaban por el control. La guerra se convirtió en un abismo sin final. Hasta hoy. Los sensores reaccionaron antes que la tripulación. Un punto apareció en los radares. Luego 2. Luego decenas. Las alarmas de la estación orbital rugieron, el sonido perforando la calma artificial del vacío. Un técnico tragó saliva mientras miraba la pantalla, sus manos temblando sobre el teclado. Señor, tenemos múltiples contactos en órbita exterior. El comandante del bastión, un hombre con más cicatrices que rango, se inclinó sobre la consola. ¿Identificación? El técnico frunció el ceño. Aún sin confirmar, no son Tau, otro operador jadeó al recibir nuevos datos. Señor, están en formación de despliegue. Velocidad controlada. No es un asalto orbital, no hay armas activadas, el comandante sintió que la sangre se le helaba. Esto no era una flota enemiga. Son fuerzas astartes. El operador tecleó frenéticamente, esperando encontrar un eco de la octava, la prueba de que su legión había regresado a terminar lo que empezaron.
Pero la insignia que apareció en la pantalla era azul y oro. Se identifican como ultramarines. Un silencio se apoderó de la sala. Los soldados de la 8ª Legión, aquellos que habían sido dejados atrás, aquellos que habían sobrevivido la insurgencia y repelido la invasión Xeno, no sabían cómo reaccionar. Un soldado con el uniforme desgarrado soltó una risa amarga. Bueno, no son la 8ª, el oficial frunció el ceño, pero no pudo encontrar las palabras para refutarlo. Sabían que el imperio no abandonaba sus dominios. Pero tampoco olvidaban cuando el deber los llamaba. El comandante de la resistencia respiró hondo, sintiendo que el peso de meses de guerra por fin comenzaba a aflojar su agarre. Pónganme en línea con ellos. Las comunicaciones se abrieron. Aquí el bastión de defensa planetaria. Identificación confirmada. Ultramarines, su presencia es reconocida. Un segundo de estática. Y luego la voz del imperio resonó en la estación. Aquí Marius Gage, capitán de la Fortis Tertius. Su voz era firme, como el acero forjado en la guerra. El emperador no olvida a sus guerreros. Hemos venido a restaurar el orden. El oficial de la 8ª Legión apretó los dientes. Llevamos meses luchando por este planeta. Un breve silencio. Y luego, Gage respondió con certeza absoluta. Y ahora, el imperio ha regresado para reclamarlo. Afueras de la capital imperial aún sonaban las alarmas de contacto orbital cuando la noticia llegó. Un teniente, su armadura de la Guardia Imperial llena de logos de la 8ª Legión aún cubierta de hollín y sangre seca, caminó hasta el centro de comunicaciones. La sala de mando estaba en caos. Los soldados, curtidos por meses de guerra, se miraban entre sí, sin saber si deberían estar aliviados o preocupados. Un comisario, con su abrigo negro desgarrado, se apoyó en la mesa táctica. ¿Son nuestros? El operador sacudió la cabeza lentamente. No, señor. Son ultramarines. Las palabras pesaban. Los soldados de la 8ª no los consideraban sus señores. Pero los ultramarines eran el imperio. Y por primera vez en meses, no estaban solos. El silencio se rompió con el estruendo de los Thunderhawks descendiendo sobre la ciudad. La guerra terminaba hoy. Palacio del Consejo Rebelde. La sala de mando insurgente era un reflejo del esfuerzo y la guerra. Los mapas tácticos mostraban cómo el control del planeta había cambiado. Antes, los remanentes imperiales aún dominaban sectores enteros, resistiendo con obstinación. Ahora, solo eran sombras acorraladas, grupos de soldados sin recursos, luchando por ganar otro día. Habían ganado. O al menos, eso creían. Yura se inclinó sobre la mesa táctica, sus ojos recorriendo los hologramas que parpadeaban con cada actualización. Lo hemos hecho. En cuestión de días, los últimos restos del imperio serán erradicados. Seri sonrió con un destello de locura en sus ojos. Lucharon como ratas, y como ratas morirán. Wave, a diferencia de los demás, no compartía la celebración. Se cruzó de brazos, su mirada fija en los reportes. Habían estado dominando la guerra, sí, pero algo lo incomodaba. Siguen resistiendo. Su tono era seco. ¿Y qué? Yura resopló. Están acabados. La 8ª los dejó atrás y los traicionó al abandonarlos. No van a vivir para ver otra semana. Wave no parecía convencido. Entonces, sonaron las alarmas. Las luces del búnker parpadearon en rojo, y las pantallas tácticas se llenaron de nuevos marcadores. El operador se tambaleó al ver la información. Ese señor, tenemos múltiples contactos en órbita. Yura giró la cabeza bruscamente. ¿Qué? El operador tecleó frenéticamente, sudando frío. No son To. La sala se quedó en silencio. Entonces, ¿qué demonios son? Zhang frunció el ceño. El operador tragó saliva, con los ojos bien abiertos. Son fuerzas astartes. El silencio pesó como una sentencia. La 8ª Legión había vuelto. Seri sonrió de forma antinatural. Ja, 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 ja. Sabía que no nos habían olvidado. Yura asintió con convicción. Eso significa que hemos sido lo suficientemente problemáticos como para que vengan en persona. Wave apretó los puños, pero no dijo nada. Fue entonces que Kurome habló. No lo entiendo. Su tono no era de miedo ni sorpresa.
Era de duda. Yura la miró con el ceño fruncido. ¿Qué cosa? Kurome no apartó la mirada de la pantalla táctica. Esto no es su estilo. Los demás intercambiaron miradas confusas. ¿Qué demonios dices? Yura chasqueó la lengua. ¿Cómo que no es su estilo? Kurome no respondió de inmediato. Su mente se inundó de recuerdos de hace un año, la noche en la que la octava legión descendió sobre este mundo. No había habido advertencias, no había descensos tácticos, no había formaciones organizadas en la órbita, solo sombras. Ellos no anunciaban su llegada, simplemente caían sobre la ciudad como una pesadilla viviente. Entonces, ¿por qué ahora estaban anunciándose? Algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera decir algo más, la ciudad entera tembló. Desde las ventanas del búnker, se vieron los primeros destellos en el cielo. Las Thunderhawks descendían, escoltadas por cápsulas de desembarco, con una precisión implacable. Y fue en ese momento cuando Kurome entendió la diferencia. Esto no era la octava. La octava dejaba mundos en un terror absoluto. Estos venían a tomarlo. Pero los demás no lo veían. Ellos seguían creyendo que era el terror de hace un año el que descendía sobre ellos otra vez. Kurome mantuvo la boca cerrada. Porque, si esto no era la octava. Entonces, ¿quién demonios estaba bajando del cielo? A través de las grietas del búnker, el cielo nocturno se iluminó con los destellos de las cápsulas de desembarco perforando la atmósfera. El rugido de sus motores sacudió los cimientos de la ciudad, y el eco metálico de su avance resonó en el pecho de los insurgentes como un presagio inevitable. Kurome se levantó con calma y tomó su espada. Los demás hicieron lo mismo. No hubo dudas. Wave ajustó los seguros de su armadura, mientras Yura activaba Shambhala en su cuello. Seri sonrió con una mezcla de locura y adrenalina, su mano acariciando el pelaje de Korro, que crecía con cada segundo. Dr. Stylish sacó una jeringa e inyectó una mezcla en su brazo, sintiendo su cuerpo adaptarse a lo que estaba por venir. Bols cargó su lanzallamas sin decir una palabra, su máscara reflejando las luces rojas de la sala. Zank, en silencio, desenvainó su arma y bajó la mirada, su mente ya en el combate que estaba por comenzar. Los soldados insurgentes en el búnker los vieron y, sin dudarlo, siguieron su ejemplo. Estos hombres y mujeres no eran guerreros antes de la guerra. Habían sido comerciantes, granjeros, funcionarios, simples ciudadanos atrapados en un conflicto imposible. Pero sobrevivieron. Se adaptaron. Se endurecieron. Ahora, no eran civiles con armas. Eran soldados de la insurgencia. Y si los amos de la noche habían vuelto, les harían pagar con sangre. El cielo se partió en llamas. Las cápsulas de desembarco impactaron contra la tierra con la fuerza de un martillo divino, abriendo cráteres en las líneas defensivas rebeldes. La onda expansiva pulverizó muros de hormigón, y los soldados insurgentes cercanos fueron reducidos a cenizas antes de poder reaccionar. Entonces, las compuertas estallaron. Los astartes emergieron de las cápsulas como colosos blindados, contacto. Los insurgentes abrieron fuego, pero sus proyectiles rebotaban inofensivos contra la ceramita azul. Las escuadras avanzaron, cada disparo de Volter desgarraba la carne y partía la armadura de los rebeldes como si fueran de papel. Las barricadas no significaban nada. Las posiciones fortificadas caían una por una. Los insurgentes intentaron reorganizarse, pero el pánico se propagó rápidamente. Son demasiados. Necesitamos refuerzos. Un grupo de rebeldes intentó desplegar artillería pesada, pero una sombra masiva oscureció el campo de batalla. Un Dreadnought aterrizó con un impacto sísmico, sus placas de ceramita manchadas con los ecos de antiguas guerras. Su silueta se recortó contra las llamas, el rugido de sus motores ahogando los gritos de los moribundos. Con un giro mecánico y preciso, el cañón de asalto vomitó fuego y metralla sobre la línea insurgente. Los cuerpos se partieron en pedazos, las trincheras fueron enterradas bajo una tormenta de proyectiles perforantes. Una torre de defensa intentó fijar un blanco sobre él. El Dreadnought giró su torso, fijando su mirada óptica en la estructura. El lanzallamas pesado rugió. El fuego engulló la torre en cuestión de segundos, derritiendo acero y carne en un solo instante. Los rebeldes miraban la masacre con horror. La primera línea de defensa fuera de la capital había sido destruida.
La capital se alzaba en el horizonte, protegida por un domo titilante de energía luminosa. Un escudo antiplanetario, desarrollado por Belisarius Caul y Fabius Bile, palpitaba con energía bruta, una barrera que ni siquiera el fuego orbital podía perforar. Los ultramarines avanzaban, pero la capital estaba fuera de su alcance. Por ahora. En el búnker insurgente, Syura apretó los dientes mientras miraba las pantallas. Maldita sea, están arrasando con todo. Wave se mantuvo firme, viendo cómo sus líneas caían una tras otra. Kurome aferró su espada con fuerza. Están aquí. La verdadera batalla aún no había comenzado. La Umbrea Insidor emergió de la telaraña con un susurro de irrealidad, su casco negro brillando apenas bajo la fría luz de las estrellas. El paso entre la telaraña y el espacio real era un trance sin sonido, sin violencia, como si la nave no fuera una simple máquina, sino una criatura espectral que navegaba entre realidades. Akame sintió la presión en su cuerpo, la extraña sensación de algo antiguo y oscuro envolviéndola por un instante antes de disiparse. No comprendía la tecnología. No comprendía nada. No sabía cómo se movían estas naves, cómo un monstruo de metal como la Insidor podía maniobrar entre dimensiones con la facilidad de un depredador en su cacería. Pero ahí estaba. Un escalofrío recorrió su piel cuando las pantallas y ventanales del puente mostraron su destino. Un planeta. Su planeta. El aire se sintió denso, opresivo. La misma jaula que había sido su mundo por meses ahora parecía expandirse sin límites frente a sus ojos. Pero no había alivio en la inmensidad del espacio. Solo un vacío más profundo. Los enormes cruceros de la Tetius ya estaban en órbita. Los ultramarines habían llegado antes. Pero las naves de la 13ª no disparaban. No se movían en formación de asalto. No hacían nada. Akame no entendía por qué. No podía entenderlo. Todo lo que había aprendido del Imperio era muerte, avance imparable, destrucción total. ¿Por qué no estaban quemando el planeta hasta sus cimientos? Las luces del puente del Umbrea Insidor parpadearon cuando la voz de Sevatar rompió el silencio. Mira eso. La noble 13ª, varada como un perro encadenado. Su tono no era de desprecio ni de admiración. Era puro hastío, como si hubiera esperado algo mejor y, una vez más, hubiera sido decepcionado. Akame no apartó la vista de su mundo. La imagen de su planeta se alzaba imponente ante ella, la misma tierra que había pisado en otra vida. Antes de la caída. Antes de la guerra. Antes de la octava. Sevatar caminó lentamente hasta quedar junto a ella, su silueta envuelta en las sombras azuladas del puente. ¿Tienes algo que decir, pequeña asesina? Akame sintió sus labios entreabrirse, pero no encontró palabras. Todo lo que podía hacer era mirar. Mirar y recordar. Y saber que, de una forma u otra, este mundo estaba perdido para ella. Una señal de comunicación entrante interrumpió el silencio como el eco de una voz distante, una llamada que exigía respuesta. Los oficiales de la primera compañía miraron a Sevatar, expectantes. El primer capitán se tomó su tiempo. No porque dudara, sino porque le divertía hacer esperar a los hijos de Guilliman. Finalmente, con la misma pereza insolente que usaba antes de un asesinato, hizo un gesto para que aceptaran la transmisión. El canal cobró vida con un leve chisporroteo estático antes de estabilizarse en la voz fuerte y precisa de Marius Gage. Aquí el capitán Marius Gage de la Tertius. Identifíquese. Sevatar apoyó un codo en el panel de mando, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera en una conversación trivial y no en medio de una operación militar. Aquí Sevatar, primer capitán de la octava. Estamos en este sistema por orden directa de nuestro primarca. Este planeta es nuestro. El tono de su voz fue ligero, casi entretenido. Pero la amenaza implícita estaba ahí. Un silencio pesado se extendió en la línea. Akame no sabía mucho de estrategia espacial, pero incluso ella podía sentir la tensión en el aire. Cuando Marius Gage habló de nuevo, su tono no había cambiado. Seguía siendo el de un líder de la 13ª Legión, medido, disciplinado. Pero había algo más. Algo forzado. Por orden de Lord Curze, Sevatar dejó escapar un suspiro exagerado. ¿De qué otro primarca iba a ser, Gage? No creo que Fulgrim nos haya adoptado de repente. Los oficiales de la Umbrea Insidor sonrieron con discreta malicia. Provocar a la 13ª siempre era un placer. Pero Gage no mordió el anzuelo. Entendido. Otra pausa.
Entonces compartiré lo que sabemos. Un chasquido resonó en el puente y el aire se tornó más denso cuando un holograma parpadeó en la mesa táctica. Figuras comenzaron a tomar forma. Rostros definidos por la luz fría del proyector. Líderes rebeldes. Nombres y datos flotaban junto a cada imagen. Akame no respiraba. Al principio, no reconoció ninguno. Eran nombres que no conocía, rostros ajenos, hombres y mujeres que jamás había visto. Pero entonces, el tiempo se detuvo. Entre todos esos rostros, una imagen destacó sobre las demás. Un rostro que no veía desde tantos años, un rostro que jamás había creído posible volver a ver. Kurome. Su hermana estaba viva. Akame sintió el golpe en el pecho, como si le hubieran arrancado el aire. No podía moverse. No podía pensar. Sus piernas temblaron, sus manos se crisparon a los lados de su cuerpo, sus uñas hundiéndose en la piel hasta casi perforarla. Kurome. Sebatar inclinó la cabeza al notar su reacción. No dijo nada. Pero sonrió. No de burla. No de alegría. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar un nuevo juego para jugar. Marius Gage continuó. La guerra no esperaba por nadie. El escudo planetario sobre la capital es impenetrable. Fue diseñado por el maestro forjador Kaul en conjunto del maestro apotecario Fabius Vile. Sebatar dejó escapar un suspiro. Ya había escuchado de esta tecnología. Gage ignoró la interrupción y continuó. Es imposible atacarlo con bombardeos orbitales o cápsulas de desembarco. Cualquier intento de asalto directo será un desperdicio de vidas y recursos. Por lo tanto, continuó Gage, hemos iniciado un despliegue terrestre a las afueras de las murallas de la capital. El objetivo es desactivar el escudo desde el interior y abrir paso para el asalto final. Sebatar observó el holograma con su usual sonrisa insolente. Así que la 13ª quiere que hagamos su trabajo sucio. Marius Gage no se inmutó. No. Solo les informo de la situación. Sebatar sonrió. Claro, claro. Akame apenas notó la tensión entre ambos capitanes. Todo lo que veía era a Kurome en esa imagen proyectada frente a ella. Estaba allí. Y ella estaba viniendo por ella. Sebatar, con su característica calma, dejó que la tensión se asentara antes de girarse lentamente hacia sus oficiales. Su sonrisa ya no estaba. Era momento de actuar. Muy bien. Su tono seguía siendo relajado, pero había algo distinto en él. Era la voz de un cazador que finalmente había olfateado la sangre. Inicien los preparativos. Los oficiales de la primera compañía no respondieron con palabras, solo con acciones. Sabían lo que venía. Se dispersaron, cada uno con un propósito claro, iniciando los protocolos de despliegue con la eficiencia metódica de la octava. Sebatar se tomó un momento. Luego, con un movimiento fluido, colocó su casco sobre su cabeza. El sistema interno del visor cobró vida con un leve zumbido. Los datos tácticos del despliegue comenzaron a cargarse en su interfaz. Entonces, abrió un canal de comunicación en nuestra mano. Su voz, convertida en un susurro frío por el modulador del casco, resonó en los canales de la octava legión. Cúbranse con la noche, Night Lords, el momento de cazar ha llegado. El eco de sus palabras se extendió por la nave. Y la octava se preparó para desatar el terror una vez más. El rugido de la guerra envolvía los restos de la línea defensiva exterior. Los ultramarines avanzaban, sus formaciones perfectamente organizadas, cada disparo de Volter impactando con gran precisión. Los soldados imperiales, curtidos por meses de lucha sin esperanza, peleaban a su lado, con la fuerza de quienes sabían que la salvación había llegado. Pero su enemigo no era un ejército Xeno ni una horda caótica. Era su propia tecnología. Las torretas de defensa automatizadas giraban con precisión mortal, programadas para destruir a cualquier fuerza hostil. Y en la confusión de la guerra, aún los reconocían como invasores. Esa batería sigue activa, tenemos que anularla. Un equipo imperial intentó avanzar por un flanco, pero las torretas giraron y abrieron fuego sin piedad. Cuerpos destrozados, armaduras perforadas, polvo y sangre en el aire. Los ultramarines no retrocedieron. Un Volter pesado escupió fuego, destruyendo la torreta en una explosión de metralla. Pero había más. Desde las posiciones rebeldes, los blindados del viejo imperio abrieron fuego. Chimeras modificadas, con torretas alteradas, disparaban con una ferocidad inesperada.
No tienen la formación para operar esos vehículos. Gruñó un sargento imperial, mientras disparaba su rifle láser. Pero lo hacían. Los insurgentes habían aprendido. Meses de guerra les habían enseñado a utilizar la tecnología de su enemigo. No perfectamente, pero lo suficiente como para hacer daño. Las cápsulas de desembarco seguían cayendo, pero la resistencia no cedía. El escudo seguía en pie. Las naves en órbita marcaban su estructura con precisos barridos de sensores. Confirmado, el escudo antiplanetario sigue activo. No hay vulnerabilidades detectadas. Marius Gage observaba la información proyectada en la hololítica táctica. No es un escudo común. Las lecturas eran extrañas, una mezcla de tecnología imperial avanzada y modificaciones que no debían existir. Belisarius Caul. Fabius Vile. Genios y monstruos en la misma ecuación. Por ahora, la capital está fuera de nuestro alcance. La noche desciende, el último orgullo de la insurgencia capital de Zangyo, muro interior del escudo antiplanetario. El cielo ennegrecido ardía con la luz intermitente del combate, proyectando sombras irregulares sobre los muros de la capital. Los insurgentes se mantuvieron firmes, armas en mano, observando las líneas enemigas más allá del escudo. Había pasado un día entero desde la llegada de los ultramarines. Y seguían allí. Syura se cruzó de brazos, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Parece que no son tan invencibles como dicen. Wave, cubierto de polvo y sudor, habían luchado como nunca antes. Habían aguantado el asalto de los ángeles del emperador y aún respiraban. Eso significaba algo. Seri lanzó una carcajada condescendiente, acariciando el pelaje de Corro, que aún tenía rastros de sangre de un enemigo destrozado. Ja. Estos supuestos dioses de la guerra no son tan imponentes después de todo. Nos han atacado todo el día y aquí estamos, vivos. Kurome se mantenía en silencio, su espada apoyada contra su hombro, con la mirada fija en la distancia. Algo no estaba bien. Bol se sentó en el suelo. No sé, no me gusta esto. No están retrocediendo, solo, esperando. Dr. Stilish sonrió mientras revisaba a uno de sus soldados heridos, su voz rebosante de falsa tranquilidad. Vamos, Bols, disfruta el momento. Aguantamos un día entero. ¿Cuántas veces alguien puede decir que repelió un asalto a Astartes durante tanto tiempo? Sí. Lo lograron. Los ultramarines estaban allá afuera. Pero no habían tomado la ciudad. Habían contenido la invasión. El murmullo entre los soldados crecía con la misma convicción. Habían ganado el primer día. Por primera vez desde el inicio de la guerra, se permitieron una chispa de orgullo. Y entonces, cayó la noche. La oscuridad extendió sobre la ciudad como una niebla densa, aplastante. Las luces parpadearon. El aire se volvió pesado. Un soldado miró al cielo con el ceño fruncido. Siempre ha sido tan oscura la noche aquí. Wave levantó la mirada también. La luna parecía más distante. Las estrellas desaparecían. Syura se pasó la lengua por los labios, incómodo. Algo no está bien. Se dibujó, pero su sonrisa ya no era tan confiada. Deja de decir estupideces. Kurome cerró los ojos y se concentró. Había algo en el aire. Algo antiguo. Algo familiar. Un soldado tragó saliva y ajustó el agarre en su rifle. Se siente diferente esta noche. Otro insurgente, con las manos temblorosas, susurró. Parece que nos está mirando. Nadie respondió. El viento no se movía. Los fuegos de las barricadas titilaron. La noche ya no era solo oscuridad. Era una presencia. Era un peso. Las luces comenzaron a parpadear. No fue inmediato. Al principio, solo un leve destello en las luminarias del perímetro. Un parpadeo insignificante, apenas notado por los soldados que descansaban, agotados tras un día entero de lucha. Pero luego, volvió a pasar. Las lámparas de las torres de vigilancia se apagaron por fracciones de segundo. La negrura se tragó los pasillos y callejones durante un parpadeo más largo de lo normal. Los insurgentes levantaron la cabeza. Un soldado, su rostro sucio y con la armadura parchada, frunció el ceño y miró a su compañero. ¿Viste eso?
El otro, un hombre de rostro endurecido por meses de lucha, asintió lentamente. Sí, el primero se encogió de hombros, tratando de convencerse a sí mismo. Alguna falla en los generadores. Seguro los malditos imperiales dañaron algo con el bombardeo. Pero el otro no parecía convencido. Porque el aire estaba diferente. Pesado. Denso. Como si algo se estuviera filtrando en la ciudad, algo sin forma, algo sin nombre. Más allá de los muros, el cielo nocturno se extendía como una tumba abierta. La luna estaba allí, pero su luz era tenue, apagada. Las estrellas parecían más distantes. Y, en algún punto del horizonte, las sombras eran demasiado gruesas. No como si la noche hubiera caído, sino como si la noche hubiera despertado. Los líderes rebeldes se mantenían en torno a la mesa táctica, observando el despliegue del enemigo. Kurome no dijo nada. Su espada descansaba sobre su regazo, pero su agarre sobre la empuñadura se había vuelto más firme. Había algo en el aire. No solo la tensión de la batalla. No solo el cansancio del combate. Era algo más. Wave, que había pasado el último minuto mirando fijamente la pantalla de información, de pronto habló en voz baja. ¿Qué hora es? Los demás lo miraron con extrañeza. ¿Qué importa eso? Resopló Yura. Wave levantó la cabeza. Porque, debería haber más transmisiones de nuestros puestos de vigilancia. La sala quedó en silencio. Seri frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Wave tecleó en la consola, revisando los registros. Las patrullas informan cada media hora. Pero las últimas transmisiones fueron, un murmullo de inquietud recorrió la sala. Kurome se puso de pie. ¿Hace cuánto? Wave revisó los datos otra vez. Hace más de 2 horas. Silencio. Un peso invisible descendió sobre la habitación. Yura rió con nerviosismo. Va, seguro se quedaron sin energía o están demasiado ocupados. Wave no respondió. Porque sabía que no era cierto. Todos en la insurgencia sabían lo que pasaba cuando una patrulla no reportaba a tiempo. Fortificaciones del escudo antiplanetario, perímetro exterior. Un grupo de soldados insurgentes hacía guardia sobre las murallas, sus rifles listos, sus ojos recorriendo la inmensidad del campo de batalla. Uno de ellos maldijo en voz baja, frotándose los brazos. El aire está maldito esta noche. El soldado a su lado le lanzó una mirada desconfiada. ¿Desde cuándo te pones místico? Pero el primero no se reía. No estoy bromeando. Siento que, algo nos está mirando. El otro insurgente bostezó, girándose para seguir observando el exterior. Si fueran los imperiales, ya habríamos oído los disparos. Relájate. Pero entonces las luces en las torres parpadearon. 1. 2 veces. Y se apagaron. Los soldados se quedaron en completa oscuridad. Por un instante, el sonido pareció extinguirse. El viento dejó de soplar. Las llamas de las barricadas se encogieron, como si la misma luz temiera la noche. Y entonces, en algún lugar más allá de la muralla, se escuchó algo. Un sonido bajo. Lejano. Un susurro. Nadie lo entendió. Nadie supo de dónde venía. Pero todos lo sintieron. Un soldado dejó caer su rifle sin darse cuenta. Su compañero lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué demonios? Pero su voz murió en su garganta. Porque, cuando levantó la mirada, las sombras más allá de los muros, parecían estar moviéndose. No con el viento. No con la brisa. Sino por su propia voluntad. Y por primera vez en meses de guerra, el enemigo no parecía humano. Algo estaba ahí afuera. Y sabía que ellos también estaban allí. La oscuridad se había vuelto tangible. La negrura más allá de la muralla no era simple ausencia de luz. Era una presencia. Algo vivo, algo que se filtraba en la piel, algo que devoraba el sonido, el aire, la certeza misma de estar despierto. Un insurgente tragó saliva, sus nudillos blancos alrededor del rifle. No veo nada, murmuró. Su compañero, a solo unos pasos de él, no respondió. Giró la cabeza. Su corazón dejó de latir. Su compañero había desaparecido. No había rastros de lucha, ni un grito ahogado, ni una señal de advertencia. Simplemente ya no estaba.
El insurgente parpadeó rápidamente, el sudor frío recorriéndole la espalda. ¿Dónde? Un ruido. Algo se mecía suavemente sobre su cabeza. El crujido del metal. El sonido de una cadena tensándose. Algo goteando en su casco. Le temblaban las manos cuando levantó la vista. Su compañero estaba allí. Colgaba de una cadena negra como la noche, su armadura perforada, su carne lacerada. Aún estaba vivo. Aún respiraba. Pero sus ojos, su boca se abría en un grito silencioso de agonía. Intentó moverse. Un último espasmo. Y entonces, con un chasquido seco, su cuello se torció en un ángulo imposible. El insurgente retrocedió bruscamente, el terror prensando su pecho. No, las cadenas se sacudieron violentamente. El cuerpo desapareció en la oscuridad. El insurgente corrió sin pensar, sin respirar. Sus pies golpeaban el suelo de la muralla, tropezando con sus propios pasos. Quería gritar, pero el aire se le había congelado en la garganta. No miró atrás. No quiso ver lo que lo acechaba en las sombras. Entonces, chocó contra algo. Su espalda se estampó contra un muro. No, no era un muro. Era algo más. El aire se volvió helado. El olor a sangre y ozono lo envolvió. La sensación de ser observado, de ser analizado, de ser juzgado, se clavó en su mente como un cuchillo ardiente. Y entonces, una voz surgió de la negrura. Fría. Baja. Inevitable. La muerte te busca, el insurgente sollozó, su cuerpo temblando como una hoja. Y sabe tu nombre. El cuchillo cortó la carne. La muralla había caído. Y entonces, la octava legión avanzó. No con el rugido de motores. No con explosiones ni disparos. Sino con sombras que se deslizaban entre las ruinas como fantasmas sin rostro. Los insurgentes en la muralla no vieron a sus verdugos acercarse. No los escucharon. Solo sintieron la presencia. Algo los observaba. Algo sabía exactamente dónde estaban. Un insurgente miró frenéticamente a su alrededor, sus ojos desorbitados. ¿Alguien me copia? Su voz apenas era un susurro en la radio. Solo interferencia. Otro insurgente respiró entrecortado, su rifle temblando en sus manos. El aire estaba helado. Entonces escucharon el primer grito. Desde una de las torres de vigilancia. Un aullido desgarrador, lleno de un terror primitivo. Un soldado salió corriendo desde la torre, su casco cubierto de sangre, su rifle olvidado. No son humanos. El grito despertó algo en los demás. El pánico se apoderó de los insurgentes en la muralla. Y entonces, las sombras cobraron vida. El primero en morir ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un destello de azul y negro cayó sobre él desde lo alto de una torre, su armadura rasgando la carne como si fuera papel. La garra se hundió en su cuello, y su cabeza fue arrancada en un solo movimiento. Otro insurgente giró su rifle hacia el enemigo, pero su arma nunca disparó. Una mano metálica lo sujetó por la garganta y lo levantó del suelo. El soldado se retorció, pateó, intentó gritar. Entonces vio los ojos detrás del casco azul. Fríos. Sin compasión. El amo de la noche apretó el puño y el cráneo del soldado estalló como una fruta madura. El terror se volvió absoluto. Los insurgentes intentaron correr. Pero no había escape. Desde las sombras llegaron más. Un mar de azul y negro, con garras brillando en la oscuridad, con alas de murciélago recortadas contra la noche. Uno susurró algo en la radio abierta. Su voz era como un eco desde la tumba. ¡Corran! Los insurgentes obedecieron. Algunos dejaron caer sus armas. Otros tropezaron con los cuerpos de sus propios compañeros. Pero no importaba. Porque los amos de la noche ya los habían marcado. Y la cacería había comenzado. Radios comenzaron a estallar con ruido estático. Al principio, solo eran fragmentos de transmisiones, mensajes entrecortados, jadeos, palabras ahogadas por el miedo. Los operadores intentaban estabilizar la señal, pero cada vez que una voz lograba colarse, sonaba más aterrada que la anterior. «Nos están masacrando», gritó un insurgente, su voz desgarrada por el pánico. Otro se escuchó jadeando pesadamente. «No podemos verlos. Se mueven en la sombra». El canal se saturó con más interferencia. «Santo cielo, son ellos. Los demonios han vuelto». En la sala, el aire se congeló.
Kurome mantuvo la mirada fija en la consola de comunicaciones, sin mover un solo músculo. Wave apretó los puños. Seri, que nunca parecía tomarse nada en serio, tenía la boca ligeramente abierta, sus ojos clavados en el parlante. Bols miró al suelo, sus dedos tensos sobre su arma. Dr. Stylish no sonreía esta vez. Syura se adelantó y golpeó la mesa táctica con rabia. ¿Qué mierda dicen? ¿Quiénes están aquí? La radio chisporroteó una última vez. La voz llegó en un susurro, quebrada, temblorosa, apenas entendible. Están aquí, los amos de la noche, son ellos, y luego, silencio. No más gritos. No más disparos. Solo el murmullo estático de la muerte. La sala se quedó en completo mutismo. Syura dio un paso atrás. Wave cerró los ojos un instante, inhalando lentamente. Kurome endureció la expresión. No era posible. No podía ser posible. Pero lo era. La octava legión estaba aquí. Y el verdadero horror apenas comenzaba. Akame cerró los ojos. La sensación había regresado. No la adrenalina del combate. No la emoción de la batalla. Era algo más profundo. Algo antiguo. Algo que había sido enterrado en su interior durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. El asesinar. La hoja de Murasame descansaba en su mano como si nunca la hubiera soltado. Pero ahora, no era la misma espada. Ya no mataba por un futuro mejor. Mataba por él. Mataba porque así lo había dispuesto su destino. Mataba porque las cadenas que la ataban a la oscuridad eran irrompibles. La tela de su traje se deslizó cuando flexionó el brazo, revelando la cicatriz sobre su piel. Una marca de hierro, una quemadura al rojo vivo. El cráneo con alas de murciélago. El símbolo de la octava legión. No era un adorno. No era un recuerdo. Era su esclavitud. Los amos de la noche habían regresado. Y ella también.